Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un saludo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles este video hablándoles sobre los temas de embriología renal, anatomía renal macroscópica y microscópicamente, la fisiología del riñón, circulación renal, la enfermedad renal crónica, sus estadios, las terapias de reemplazo renal y en qué consiste cada una de ellas. A continuación se los voy a presentar, gracias. Muy bien, vamos a iniciar hablando sobre la morfogénesis de las capas germinales. Nos vamos a enfocar directamente en lo que es el riñón. Nos dice que el riñón se origina en la capa germinativa que se llama mesodermo y que la formación inicia en la cuarta semana de la edad gestacional. Ampliando un poco de información, nos dice que la vejiga al igual se forma en la cuarta semana de la edad gestacional en la capa germinativa que se llama endodermo. Y continuamos hablando y hablaremos sobre la embriología. Nos dice que la embriología es parte de la biología que trata de la formación y desarrollo del embrión. Siempre enfocándonos en lo que es el riñón, nos dice que para formarse el riñón definitivo pasa por tres etapas: pronefros, mesonefros y metanefros. Pronefros es de pro de primero, es el riñón primitivo, rudimentario y no funcional. Eso es lo que utilizan los animales acuáticos. Mesonefros es meso inmediato. El segundo riñón en formarse inicia en la cuarta semana y finaliza en el primer trimestre. Esto es el riñón de los animales invertebrados. Y por último está lo que es metanefros. Meta es igual a último. Ahí es donde se inicia la formación definitiva del riñón en la 15 semana de la edad gestacional. Nos dice que los riñones están localizados a nivel pélvico y a medida que va el desarrollo se movilizan a nivel retroperitoneal. El blastema nefrogénico da origen a la parte productora de orina y esto está compuesta por el glomérulo y el sistema de túbulos. Está la cápsula de Bowman que cubre al glomérulo, está el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle descendente y asa de Henle ascendente y el túbulo contorneado distal. La yema ureteral nos dice que da origen a la parte excretora de orina, que estas están compuestas por el túbulos colectores, conducto colector, cálices menores y mayores y la pelvis renal, y por último el uréter. Nos dice que la alteración en el blastema nefrogénico dará lugar a las nefropatías, que están compuestas por las glomerulopatías y tubulopatías, que son afecciones al riñón, y la alteración en la yema ureteral dará lugar a las uropatías. A continuación hablaremos sobre la anatomía renal macroscópica y microscópicamente. Pero para ello vamos a conocer qué es el riñón. Nos dice que el riñón es un órgano vital del cuerpo humano que se encarga de filtrar la sangre y eliminar los productos de desechos del cuerpo a través de la orina. El ser humano cuenta con dos riñones normalmente, ubicados en la parte posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral. Sabiendo esto, pasamos a lo que es anatomía renal. Aquí, como podemos apreciar en las imágenes, tanto en hombres como mujeres, así es como están ubicados nuestros riñones. Podemos ver en el lado izquierdo de un varón y en el lado derecho de una mujer. Hablando macroscópicamente, nos dice que el riñón está ubicado a nivel retroperitoneal, localizados a nivel de T12 y L3. Tiene un largo de 10 a 12 centímetros, un ancho de 5 a 6 centímetros. El riñón tiene una forma de frijol, como podemos apreciar en la imagen. Está compuesto también por el ilio. Tiene una envoltura que es la cápsula de Gerota, que es lo que envuelve y recubre el riñón. El peso del riñón normalmente es de 150 gramos cada uno y tiene un espesor de 3 a 4 centímetros. Tenemos las fórmulas también para estimar el tamaño para ultrasonido renal en menores de un año
es de 0.15 por meses más 4.9, y mayores de un año es de 0.22 por años más 6.79. Los riñones son altamente irrigados, el flujo renal es de 5 litros por minuto. El riñón está formado por varias partes. Esta es la parte de afuera del riñón. En la parte de arriba, como vemos, está el polo superior, el polo inferior en esta parte de abajo, el borde lateral y el borde medial. Acá en el borde medial está compuesta por tres. Está por la arteria renal, es donde entra la sangre, la vena renal, por donde sale la sangre, y el uréter, es el producto que realiza el riñón del filtrado, y ahí elimina los desechos para su excreción. La unidad funcional del riñón se llama nefrona. Como aquí dice, la unidad funcional del riñón encargada de filtrar y purificar la sangre es la nefrona. Hay 1 millón aproximadamente de nefronas en cada uno de nuestros riñones. La nefrona está compuesta por el glomérulo y el sistema de túbulos. Aquí podemos apreciar en la imagen el glomérulo. Esta es total de la nefrona, y aquí en la parte superior izquierda es donde se encuentra el glomérulo. Ya lo vemos en esta imagen ampliada. Aquí es donde se realiza el filtrado. Así como en la imagen anterior, aquí vemos el glomérulo y nos dice que aquí está la cápsula de Bowman, que es lo que le recubre al glomérulo, y también tiene una buena función para la filtración de la sangre y eliminar los desechos. Continuando con el sistema de túbulos, vamos a hablar sobre el túbulo contorneado proximal, que esta se encuentra en la corteza renal y se encuentra próximo al glomérulo, ¿verdad? Está diseñado para reabsorción, reabsorbe todavía lo que el cuerpo necesita. Y el asa de Henle delgada o descendente, y el asa de Henle gruesa o ascendente. Se encuentra en la médula renal, que nos dice que la porción delgada o descendente está diseñada especialmente para concentrar la orina, y la porción gruesa o ascendente es impermeable al agua, que ayuda con el transporte activo de cloruro. Y el túbulo contorneado distal se encuentra en la corteza renal, se encuentra distal al glomérulo y está diseñado especialmente para la reabsorción y excreción. El túbulo colector tiene una porción cortical y otra a nivel medular. Desembocan varios túbulos distales de otras nefronas, y ahí es donde se eliminan y van enviando para excretar los desechos. Nos dice que los riñones reciben el 20% del gasto cardíaco, que son 1200 ml por minuto de sangre en un adulto normal. Ahora sí hablaremos sobre lo que es la fisiología del riñón. Podemos ver cómo es que está compuesta el riñón, luego le compone el uréter, la vejiga y por último la uretra para la excreción de los desechos. Nos dice que para qué sirven los riñones. Los riñones nos ayudan para el control del equilibrio del agua. A través de los riñones se elimina una gran parte de líquidos que el cuerpo ya no lo necesita. Y cuando los riñones no funcionan de manera adecuada, como podemos ver en la imagen, crea un edema de fobia, como podemos ver en la imagen derecha. Haciendo una presión sobre la piel, vemos que regresa muy lenta a su normalidad. También el riñón nos ayuda para el control de la presión arterial, ya que el riñón también elimina una parte de lo que es sal cuando tenemos demasiada sal en el cuerpo, ya que si el riñón no funcionara de manera correcta, no se eliminaría eso, y esto hace a que nos afecte al cuerpo, aumentando nuestra presión arterial. También nos dice que nos ayuda con la producción de hormonas, lo que es la eritropoyetina, nos ayuda para mantener los glóbulos rojos adecuados y así evitar la anemia.
La vitamina D nos ayuda con lo que son los huesos, la buena formación de nuestro cuerpo y la fuerza misma. También los riñones nos ayudan a la eliminación de toxinas a través de la orina. También el control del equilibrio ácido-base, el pH en sangre. También nos ayuda con el control de electrolitos, mantenerlos en su normalidad para que no presentemos alguna enfermedad o alguna anomalía. También nos ayuda con la eliminación de medicamentos, ya que al tomar algún medicamento siempre hay una parte que se elimina a través de los riñones, y si los riñones no funcionaran adecuadamente serían tóxicos para nuestro organismo. La irrigación sanguínea del riñón o la circulación renal es cómo funciona, cómo se realiza el filtrado adecuado de nuestro organismo, de la sangre, y cómo es que se elimina a través de la orina. Cómo inicia o cómo es el proceso de la irrigación del riñón, irrigación sanguínea o la circulación renal. Comienza por la arteria renal, pero la sangre viene a través de la aorta abdominal, entrando por la arteria renal, pasando por la arteria segmentaria, luego pasa por la arteria interlobar, luego llega a la arteria arcuata. Ese nombre lo lleva porque está en forma de arco, como podemos apreciarlo en la imagen, y luego llega hacia la arteria aferente y arteria eferente. Pero acá están los capilares glomerulares, es parte del glomérulo. Ahí es donde realiza la eliminación de los desechos, ahí es donde se hace el filtrado. Ya luego pasa por la vasa recta. En la vasa recta es el intercambio de arteria a vena. Ya llegando o realizando el intercambio de arteria a vena, es como el mismo sistema de regreso, solo que va hacia la vena renal y va al revés conforme a lo de la arteria renal. Comienza con la vena interlobular, la vena arcuata, o también lleva el nombre de arciforme. Pasa también por la vena interlobar, la vena segmentaria, llegando hacia la vena renal, y ya de la vena renal va hacia la vena cava inferior. Acá en esta imagen podemos apreciar microscópicamente lo que es la arteria aferente. Esto sería lo que es el glomérulo. Arteria eferente ya es como el filtrado que se realiza, y acá es donde está los vasos rectos o la vasa recta. Ahí es donde se hace el intercambio de arteria a vena. A continuación hablaremos sobre la insuficiencia renal crónica. Nos dice que la insuficiencia renal crónica consiste en el deterioro progresivo e irreversible de la función renal. Es decir, los riñones pierden lentamente su capacidad de trabajo y ya no funcionan con normalidad, teniendo ya dificultades para la filtración adecuada y eliminación de los desechos de nuestro organismo. Podemos ver acá a 3 riñones, un riñón del lado izquierdo con insuficiencia renal aguda, lo que es el riñón normal, y la insuficiencia renal crónica. Como vemos, el riñón se observa que ya está dañado, entonces ya no está realizando el trabajo que deberían realizarlos, y eso ya es una afección para nuestro organismo. Nos dice que la insuficiencia renal crónica, podemos llamarlo así, cuando ya han pasado más de 3 meses del daño o de la afección o de la no filtración adecuada que deberían hacer los riñones. ¿Y cómo podemos detectar nosotros la insuficiencia renal crónica? Podemos detectarlo a través de estructural, que son pruebas e imágenes como una biopsia, o funcional, a través de categorías que son la muestra de orina y la muestra de sangre. Como podemos ver acá, nos dice que exámenes en sangre y orina, a través de ello podemos nosotros
tener el resultado de la creatinina. Nos dice que se toma la muestra de sangre, los niveles de creatinina sérica se utilizan para medir la tasa de filtración glomerular. También a través de la muestra de orina de 24 horas recolectada se utiliza una muestra de orina para medir los niveles de creatinina en la sangre. Y también podemos medir otros laboratorios como el fósforo, el sodio, el potasio, el calcio, si se están eliminando adecuadamente, si alguno de estos hay de más o está de menos. A través de pruebas de imágenes, un ultrasonido renal, una angiotomografía renal, una biopsia renal, a través de ellos podemos ver si hay alguna anomalía o disfunción en los riñones. Nos dice que la enfermedad renal crónica es progresiva y que tiene 5 estadios. Está el estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Estadio 1 y 2 podemos llamarle enfermedad renal crónica. Ya en el estadio 3 ya es como una insuficiencia renal crónica. Y en el estadio 5 es insuficiencia renal crónica terminal. Bueno, vamos a hablar sobre las etapas de la enfermedad renal crónica o los estadios que habíamos dicho que son 5. Hablando del estadio 1, nos dice que el daño renal con función renal normal. Su tasa de filtración glomerular es de 90 o mayor o a 120. El estadio número 2 nos dice que el daño renal con pérdida de la función renal leve. Su tasa de filtración glomerular es de 60 a 89. Es enfermedad renal crónica en fase temprana. Y continuamos con el estadio número 3, que se divide en dos. Está el estadio 3A, que es el daño renal con pérdida de la función renal leve a moderada. Su tasa de filtración glomerular es de 45 a 59. Y el estadio 3B es el daño renal con pérdida de la función renal moderada a grave. Y la tasa de filtración glomerular es de 30 a 44. Dando un resultado del estadio 3, uniéndolo en conjunto sería de 30 a 59. Algunos de los síntomas o signos en el estadio 3 se puede observar que tiene un recuento sanguíneo bajo, desnutrición, dolor de huesos, dolor inusual, entumecimiento u hormigueo, disminución de la agudeza mental o sensación de malestar. En el estadio número 4 nos dice que es la pérdida de la función renal grave. Su tasa de filtración glomerular es de 15 a 29. Signos y síntomas, complicaciones como la anemia, nivel bajo de hierro en sangre, hipertensión arterial, niveles anormales de fósforo, calcio y vitamina D en la sangre. Y por último está el estadio número 5, que es la insuficiencia renal terminal. Esta insuficiencia renal y necesita de un trasplante o diálisis. O sea, ahí entran las terapias de reemplazo renal, ya que el riñón no puede realizar el filtrado adecuado y necesitamos alguna terapia para que suple el filtrado que necesitarían nuestros riñones para eliminar nuestros desechos del organismo y así prevenir algunas complicaciones del mismo. Algunos de los signos y síntomas es la uremia, la fatiga, hipoxia, náuseas, vómitos, niveles anormales de tiroides, edema en manos y pies, dolores en la zona lumbar. En la etapa final de la función renal, quiere decir que no es la etapa final de la vida. Se llama etapa 5 de la enfermedad renal crónica. Indica que ninguno de los riñones trabaja lo suficiente como mantener el cuerpo saludable y químicamente equilibrado. Para conocer nosotros cuál es el filtrado glomerular de nuestro paciente o cada una de las personas con daño renal, para saber en qué estadio están las fórmulas. Y bueno, para saber en qué estadio está nuestro paciente con insuficiencia renal crónica,
existen varias fórmulas, pero la fórmula que se utiliza actualmente es la de Cockcroft-Gault. Es para identificar el filtrado glomerular de nuestros pacientes. Aquí nos dice que la fórmula es de 140 menos la edad de nuestro paciente en años por peso en kilogramos, dividido 72 por la creatinina sérica, que la creatinina ya les comentaba de dónde lo podemos adquirir: a través de la sangre, de la orina. Podemos tener el resultado. Si es mujer, se multiplica el resultado por 0.85. Y aquí tenemos unos pequeños ejemplos. 140 menos 25 por 70, dividido 72 por 1.0, que es la creatinina sérica. El resultado nos da 111.80 ml por minutos de filtrado glomerular. Ahí el paciente sería hombre joven sano, ya que se encontraría en el estadio 5. Y tenemos otro ejemplo de mujer adulta enferma. Nos dice que el filtrado glomerular 140 menos 65 por 70, dividido 72 por 1.0. A ese resultado, como ya bien les decía, lo multiplicamos por 0.85 y el resultado nos da 61.97. En este caso, la mujer adulta enferma estaría en el estadio número 2. Y bueno, ya para sacar el filtrado glomerular en niños, existe la fórmula Schwartz, que es la talla en centímetros por la letra K. La letra K es una constante y a través de ella sacamos el resultado en esta tabla. Depende de la edad del niño, si es niño o niña. Si es de 1 a 13 años, 0.55. Si es de menor a un año, si es el niño pretérmino, 0.35. Y si es término, 0.45. Según a lo que nosotros vemos o veamos de la edad del niño, lo colocamos en esta parte. Y se divide por la creatinina sérica y ahí obtendremos el resultado. Y aquí abajo podemos ver unos ejemplos: 85 por 0.45 dividido 0.60, y el filtrado glomerular es a 51 ml por minutos. Muy bien, y por último vamos a hablar sobre las terapias de reemplazo renal. Ya las terapias son para los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, o sea, en el estadio número 5. Existen 3 tipos, que es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Vamos a continuar hablando primero sobre la hemodiálisis. Como vemos, aquí hay una máquina conectada hacia un paciente a través de una fístula. Ya luego les estaré explicando eso. Nos dice que cómo funciona la hemodiálisis. El paciente renal crónico es conectado a una máquina donde la sangre es bombeada a través de tubos blandos hacia el equipo de diálisis, donde se encuentra un filtro especial llamado dializador, o también conocido como riñón artificial. Se le conoce de esa forma ya que esa máquina o ese riñón artificial realizará el filtrado que anteriormente realizaban nuestros riñones, y como ahora ya no lo realizan por la insuficiencia renal crónica, entonces necesitamos una terapia de reemplazo. Nos dice que el dializador, su función es dejar pasar desechos y líquidos adicional y retener nutrientes, células sanguíneas, entre otros, que son importantes y necesarios para nuestro organismo. Para poder conectarse al equipo de hemodiálisis es necesario tener un acceso vascular hacia el torrente sanguíneo. Y a través de ello vamos a hablar sobre los accesos vasculares. Primero, que es el catéter. El nombre del catéter es Majunca, conocido como catéter de Quinton. Puede ser el catéter conectado yugular, subclavio o femoral, como lo vemos en la imagen. Está también lo que es el injerto. A través de un procedimiento quirúrgico se coloca el injerto arterovenoso a través de una arteria y vena, y posteriormente ahí es donde se realizan las conexiones de las agujas para realizar la hemodiálisis al paciente.
Y por último está lo que es la fístula, que es casi similar a la anterior. Se conecta a través de una arteria y vena, es la unión, y ahí es donde se realiza la conexión de la máquina de hemodiálisis a través de los tubos y ya para realizar el tratamiento indicado. El equipo y material para la hemodiálisis nos dice que lo primordial es la mascarilla para evitar también contaminación, microdacin, jeringa de 10, de 3 y 20 cc, agujas para fístulas arteriovenosas, solución salina, micropore, esparadrapo, guantes, guantes descartables también y estériles, ya para manipulación, ya que es importante tener limpio y estéril ese área, porque estamos hablando sobre algo importante y primordial de nuestro organismo. El circuito, el filtro y la heparina. Las partes esenciales de una hemodiálisis nos dice que es el dializador, que es el riñón artificial que se encarga de filtrar la sangre cuando entra a la máquina de hemodiálisis. También está la bomba, transporta la sangre desde el riñón al acceso vascular. La sangre. Durante el tratamiento solo hay 250 ml entre el tubo y el dializador. Y el acceso vascular que habíamos mencionado, que está el catéter, injerto o la fístula. Algunas de las complicaciones durante la sesión de hemodiálisis es la hipotensión arterial. Dice que la tensión baja al perder líquido y sal, cuando se siente la sensación de mareo, sudor o náuseas. El técnico en hemodiálisis deberá dejar pasar suero para quitar esa sensación. Podría el paciente estar perdiendo más de lo normal, entonces hay que reponerle y a través de ellos hay que administrarle sueros. También puede presentar unos calambres musculares. También se da por la eliminación rápida de líquidos. Pueden dar durante el tratamiento o en casa, generalmente durante la noche. También puede presentar náuseas y vómitos. Suelen preceder o acompañar los episodios de hipotensión. Fiebre y escalofríos, dolores de cabeza y reacciones de hipersensibilidad suelen estar relacionados con la estructura química de la membrana del filtro o con su método de esterilización. La atención en el paciente en sesión de hemodiálisis está la educación sanitaria, o sea, la higiene que él tiene que tener, tanto el paciente como el técnico de hemodiálisis, la vigilancia y control de los parámetros de la hemodiálisis para asegurar la eficacia de la técnica. También es ver el buen funcionamiento del acceso vascular, ya que si este acceso vascular no está bien, pues podríamos provocar algún coágulo o algunas complicaciones. La detección y corrección de posibles complicaciones asociadas al tratamiento sustitutivo y a la enfermedad. Podríamos ver al paciente con hipertensión y podríamos también suspender el tratamiento, ya que es un riesgo para el paciente, o ya bien consultar al médico y que nos dé las indicaciones adecuadas y cumplirlas. Continuamos con lo que es diálisis peritoneal. Nos dice que es tratamiento sustitutivo de la función renal, que nos dice que es un procedimiento utilizado para tratar la insuficiencia renal crónica. Consiste en utilizar la membrana peritoneal que recubre la cavidad abdominal como un filtro natural para eliminar los productos de desecho y el exceso de líquido del cuerpo. Se realiza mediante la introducción de un líquido de diálisis a través de un catéter en la cavidad peritoneal, permitiendo que los productos de desecho y el exceso de líquido pasen desde la sangre a través de la membrana peritoneal hacia el líquido de diálisis. Así como podemos apreciar en la imagen del lado derecho, eso es lo que se realiza en el proceso de diálisis peritoneal. ¿Y qué es la cavidad peritoneal? Nos dice que es un espacio que se encuentra entre dos capas que se denominan cavidad peritoneal. Contiene una pequeña cantidad de fluido lubricante, alrededor de 50 ml, que permite a ambas capas deslizarse entre sí y facilitar el movimiento entre las vísceras. Dice que las propiedades mecánicas: sostiene órganos ubicados en la cavidad abdominal, permite su movimiento interior. Propiedades hemodinámicas: nos dice que tiene relación con el flujo sanguíneo y los mecanismos del sistema cardiovascular. Y las propiedades protectoras: sirve de barrera defensiva
frente a microorganismos y partículas inherentes para los órganos que cubre. Y continuamos con lo que son las propiedades de aislante térmico. Nos dice que el peritoneo mantiene la temperatura de los órganos que cubren. Y propiedades de intercambio. Al ser semipermeables permite el paso de moléculas de pequeño tamaño, lo cual permite aplicar hoy en día técnicas de diálisis peritoneal. Aquí podemos ver la estructura básica del peritoneo. Es básicamente entre una hoja parietal y una hoja visceral. Como vemos en el lado izquierdo es como está formado, y en el lado derecho es como lo recubre la parte del peritoneo. Y bien, nos dice que la diálisis peritoneal consiste en introducir un tubo catéter de pequeño diámetro en la cavidad del peritoneo con una solución especial. Esta solución se deja dentro del peritoneo durante un tiempo considerable para que absorba las sustancias de desecho y después expulsadas a través del mismo catéter ubicado desde la cavidad peritoneal en su primer extremo hacia la parte abdominal externa en su segundo extremo. En la diálisis peritoneal existen 3 fases de recambios. Está el drenaje o drenado, infusión o llenado y tiempo de permanencia. Nos dice que el drenado o drenaje es fase en la que se drena o se vacía por gravedad el líquido que ha permanecido dentro de la cavidad abdominal durante 4 horas. O sea, ahí es cuando se eliminan ya los desechos. La infusión o llenado es la fase en la que se introduce el líquido dialítico nuevo dentro de la cavidad peritoneal del paciente para que posteriormente se dejen esas otras 4 horas para que realice el filtrado y la eliminación de los desechos. El tiempo de permanencia, tiempo que dura la solución dentro de la cavidad peritoneal, siendo de 4 horas y durante la noche 8 horas o según rutina. Normalmente de rutina son 4 horas y pues en la noche 8 horas, pero ya los médicos dan las indicaciones normalmente. Como vemos acá está la bolsa o el líquido dializador que entra por este catéter que lleva el nombre de Tenkov, entra sobre la cavidad peritoneal. Ya luego posteriormente de las 4 horas se drena, y ya con los productos de desechos drenados del espacio peritoneal. Hay varios tipos de diálisis peritoneal. Está la diálisis peritoneal continua o ambulatoria. En este método el paciente llena su abdomen de líquido y luego sigue con su rutina diaria hasta que es momento de drenar el líquido. El paciente no está conectado a nada durante el periodo de permanencia y no necesita una máquina como la hemodiálisis. La diálisis peritoneal automatizada. Dice que con la diálisis peritoneal automatizada, una máquina llamada cicladora llena y vacía el abdomen de 3 a 5 veces durante la noche, son por ciclos. Ya depende de las indicaciones médicas. Esta máquina realiza el intercambio. Durante la noche. Prácticamente uno puede estar dormido solo con los cuidados del catéter. No hay ningún riesgo. La máquina misma hace los cambios. Y la diálisis peritoneal intermitente, que es una técnica que consiste en la realización de múltiples cambios automatizados de corta duración durante periodo de 8 a 10 horas, habitualmente es nocturna, y la frecuencia varía de acuerdo a las necesidades metabólicas del paciente, aunque suele aplicarse de 3 a 4 veces por semana. Nos dice que las sustancias que atraviesan la membrana peritoneal son de pequeño peso molecular: urea, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, magnesio, creatinina y ácido úrico. Los componentes de solución de diálisis están los electrolitos: sodio, cloro, magnesio, calcio, amortiguadores, acetato, lactato, bicarbonato, agente osmótico, glucosa, aminoácidos, polipéptidos y oligopéptidos. Existen en general 3 bolsas dializadoras. Hay 3. Son 3 tipos de concentraciones de líquido de diálisis. Está el 1.5%, que contiene 1.5 gramos de glucosa por cada 100 ml. El anillo es de color amarillo. Está el de 2.5%, que contiene 2.5 gramos de glucosa por 100 ml. Y que el anillo es de color verde. Y el 4.25, que contiene 4.25 gramos de glucosa por 100 ml.
el anillo es de color rojo. Nos dice que la diferencia una de otra es la cantidad de glucosa que cada una tiene, y la función de esta es ultrafiltrar más. Entre mayor cantidad de glucosa se extrae más líquido del paciente por ser soluciones hipertónicas y disminuir el edema que se puede presentar en estos pacientes. Algunas de las complicaciones puede ser infección peritoneal, hemorragia en el sitio de punción, perforación intestinal, hemorragia intraperitoneal, perforación de vejiga, perforación de útero. Estas partes mencionadas es cuando se coloca el catéter. También puede dar insuficiencia respiratoria, dolor abdominal por el sitio de punción, dificultad al introducir la diálisis peritoneal. A veces se puede ocluir por los movimientos, por el descuido. Dificultad para recuperar la solución dializada. Nos dice que el material y equipo son la mesa impermeable, mesa para el material, lavamanos o cubeta con chorro, una pesa, un atril, un sillón o silla plástica lavable. También está el sistema de bolsas dialíticos o bolsas gemelas, ultrabag, alcohol al 70% o solución clorada, alcohol al gel para la asepsia de las manos, toallas desechables de preferencia descartables, pinzas o clamps, mascarillas, recipientes para basura. También se necesita un cuarto, si es en la casa, un cuarto específico para hacer los recambios, un cuarto formal con buena iluminación y ventilación natural. Si es indicado o es mejor con piso que se pueda trapear y de preferencia de bloc. Una tarima de madera para colocar las cajas con las bolsas de líquido dialítico. Ya les había mencionado, el nombre del catéter para diálisis peritoneal es el catéter Tenkov. ¿Cuáles son las ventajas de la diálisis peritoneal? Nos dice que es flexibilidad y autonomía. La diálisis peritoneal se puede realizar en casa, o sea que los pacientes no tienen esa necesidad de ir hacia los centros como se lo realizan en las hemodiálisis. No tienen que salir corriendo de casa, pero estar al tanto ahí en la casa para realizarle el procedimiento. Menor restricción dietética, nos dice. Los pacientes de diálisis peritoneal pueden tener una dieta menos restrictiva que los pacientes de hemodiálisis, ya que el tratamiento se realiza diariamente en lugar de varias veces por semana. Esa es otra de las ventajas. Menor impacto en el sistema cardiovascular. Nos dice que la diálisis peritoneal no ejerce una carga significativa en el sistema cardiovascular, o sea, en el corazón, lo que puede ser beneficioso para los pacientes con afecciones cardíacas. Y mayor preservación de la función renal residual. La diálisis peritoneal puede ayudar a preservar la función renal residual en comparación con la hemodiálisis, lo que puede ser beneficioso a largo plazo. Ventajas de la diálisis peritoneal nos dice que pueden ser riesgos de infecciones, por la mala manipulación, por no realizar la asepsia, puede dar perionitis, requiere capacitación y seguimiento cuidadoso. Los pacientes también se lo pueden realizar ellos mismos, pero necesita una capacitación adecuada, ya que si no se da esa capacitación también pueden ocurrir algunos inconvenientes, no se realiza el procedimiento indicado o adecuado y puede dar algunos problemas más adelante. Y pues los cambios en el estilo de vida, que implica adherirse a un horario estricto de tratamiento y puede requerir ciertos ajustes con el estilo de vida del paciente. Por último, vamos a hablar sobre el trasplante renal. El trasplante renal también se realiza cuando los riñones pierden la capacidad de filtración, cuando el paciente está en enfermedad renal crónica en etapa terminal. Nos dice que el trasplante renal es un tratamiento quirúrgico en el que se implanta un riñón sano obtenido de un donante vivo o fallecido a un paciente con enfermedad renal crónica terminal para restablecer las funciones del riñón. Prácticamente como el riñón ya no está funcionando o los dos riñones ya no están funcionando y filtrando los desechos, entonces una de las terapias de reemplazo renal es el trasplante. Es colocar otro riñón sano al paciente para que éste realice el trabajo que realizaban los dos riñones anteriormente. Dice que las indicaciones para un trasplante renal tiene que ser una de las opciones que debe ofrecerse a todos los pacientes con insuficiencia renal avanzada e irreversible,
que esté en estadio 5 con un filtrado glomerular menor de 15. Algunas de las contraindicaciones: está la enfermedad cardíaca evolucionada, insuficiencia respiratoria severa, cirrosis hepática avanzada, neoplasia activa o el consumo de drogas. Esta es una de las contraindicaciones para realizar el trasplante, ya que estos son riesgos o a veces el cuerpo no soporta realizar este tipo de cirugías. También está la edad avanzada, obesidad mórbida, enfermedad vascular periférica severa, alteraciones de la coagulación o diabetes mellitus. Los tipos de donadores: dice que el trasplante de riñón de donante vivo consiste en extraer el riñón de un donador voluntario completamente sano, y para ello debe realizarse un protocolo de selección en donde se evalúa la función renal que esté normal. Está también el trasplante renal de donador vivo relacionado. El donador es un familiar, padres, hijos, primos, que comparten carga genética con el paciente, lo cual favorece el reducir medicamentos inmunosupresores y entre más compatible mejor sobrevida del injerto renal. Y el trasplante renal de donador vivo no relacionado es la donación altruista de alguien que no comparte ningún lazo familiar, no hay carga genética compartida y puede ser realizado por un amigo, compañero de trabajo, pareja sentimental, etc. Trasplante renal anticipado es aquel en donde el paciente con enfermedad renal crónica no pasa por las terapias dialíticas, sino que inicia su protocolo para trasplante cuando el estimado de la tasa filtrado glomerular es de menor a 15. Trasplante renal donador fallecido. Un trasplante de riñón de un donante fallecido es una cirugía para extirpar un órgano o varios a quien estén bajo la condición de muerte encefálica, establecidos por criterios científicos. Las ventajas del trasplante renal es: un riñón trasplantado funciona como un riñón sano. Si el paciente tiene disponible un donante vivo, puede elegir el momento de su operación. El paciente puede sentirse más sano y tener una mejor calidad de vida. Tendrá menos restricciones de dieta. No necesitará diálisis. Las personas que reciben un riñón donado tienen una mayor probabilidad de vivir una vida más larga que la que se mantiene en diálisis. Desventajas: un trasplante de riñón requiere cirugía, lo que implica ciertos riesgos como infecciones. El paciente pasará por extensas pruebas médicas en la clínica de trasplante. Es posible que se tenga que esperar años para un riñón de un donante. El organismo puede rechazar el riñón donado, por el que un trasplante puede no durar toda la vida. Se deberá tomar medicamentos antirrechazos que pueden causar otros problemas de salud mientras el riñón trasplantado funcione. Gracias.